El 31 de mayo de 2016, un crimen brutal en Arizona cambió la vida de dos familias para siempre. Así es como recuerdan los sucesos. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Tiene un fusil en el coche. ¡Me va a disparar! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se trata de un triángulo amoroso que ha culminado en este acto tan violento? Teníamos que averiguar la conexión entre las dos víctimas. No sabíamos mucho más por entonces. Recuerdo estar muy asustada. En cuanto encendí la televisión, dijeron en las noticias que se habían producido varios disparos. Y al fondo vi la furgoneta de mi padre. Algo dentro de mí me decía que mi padre ya estaba muerto. Quiero que se levante. Levántese despacio. Las manos a la cabeza. Pasó todo muy rápido. Sentí mi cuerpo contra la pared y mis pies levantarse del suelo. Mi madre intentaba detenerlo, suplicando. Fue la última vez que la vi. Me dijo: lamento ser yo quien te diga esto, pero Nasba ha muerto. Y le dije: la ha matado él, ¿verdad? Me culpé durante mucho tiempo, porque yo sabía que estaba en peligro. Yo pude salvarla. Sí. Esta es una copia del panegírico que leí. Nasba y yo fuimos de esas amigas de toda la vida. Y ya no podremos serlo nunca. Nicole Sánchez, amiga de Nasba. Deseo a sus hijos una vida llena de recuerdos maravillosos de su madre, que hablaba con ellos constantemente. Y rezo porque sus hijos recuerden cómo sonreía al decir sus nombres. Septiembre de 2015. Yo tenía un negocio de limpieza de alfombras. Un día recibí una llamada y era Nasba. Me dijo: seguro que esta llamada te va a sonar rara. Me eché a reír allí mismo. Le dije: no lo creo, oigo de todo. Y me dijo: mi ex me dio tu número de teléfono. Me dijo que es cliente tuyo y que su casa está impecable. ¿Podrías venir a mi casa? Y le dije: a mí no me parece nada raro. Nos reímos juntas desde el minuto 1. Y seguimos hablando durante 1 hora. Y así fue como empezamos a hacernos amigas. A pesar de que la tuve en mi vida muy poco tiempo y me la arrebataron demasiado pronto. Yo pude salvarla. Si hubiera insistido, podría haberla salvado. Yo le hice esta foto. Karina Olivas, hija de Tomás. Se llamaba Tomás Olivas Ornelas. Nació en Chihuahua, México. Llegué a Estados Unidos con 5 años
junto a mi madre, mi padre y mi hermano. Y vivimos en Phoenix desde entonces. Mi padre trabajó en la construcción toda su vida. Siempre me llamaba en la hora del almuerzo para contarme algún chiste que se le había ocurrido o una historia totalmente disparatada. Esas llamadas eran lo mejor. Conseguían alegrarme el día. ...31 de mayo de 2016. Mi padre nos llamó a la hora de siempre. Y creo que eran cerca de las 2 cuando me llamó mi hermano. Estaba buscando a mi padre. Quería saber si me había llamado o si sabía algo de él. Me dijo que lo había llamado un compañero de trabajo de mi padre porque no había ido a trabajar y que se había producido un accidente y uno de los vehículos se parecía a la camioneta de mi padre. Le dije, déjame llamarlo y luego te llamo. Llamé y llamé, pero no me contestó. Volví a llamar a mi hermano y le dije, voy a ir a su casa, que yo estoy más cerca. Me acerco hasta allí con el coche y así veo si se quedó en casa. Llegué a casa de mi padre y su coche no estaba. Empecé a llamarlo a gritos. Papá, papá, ¿estás ahí? Abrí todas las puertas de la casa. Nada. Tenía el presentimiento de que algo iba mal. Me quedé allí parada, en el salón. No sé por qué, pero encendí la televisión. En cuanto encendí la televisión, dijeron en las noticias que se habían producido varios disparos. Recuerdo ver al reportero hablando y al fondo estaba la camioneta de mi padre. Recuerdo que estaba muy asustada. Recibí una llamada el 31 de mayo de 2016 de la inspectora a la que asignaron el caso y me informó de que se había producido un tiroteo en Mesa. Susie Charbel, fiscal. El Departamento de Policía de Mesa me envió fotos del lugar de los hechos y también me remitió un sumario de lo que había ocurrido hasta el momento. Sobre las 3:30 de la madrugada, la policía de Mesa recibió una llamada de emergencia. Era una mujer. Estaba muy angustiada y asustada. Ayudadme, ayudadme. Tiene un fusil en el coche. Me va a disparar. ¡Para! ¡Ayuda! No, para. Ayuda, ayuda, ayuda. Y luego el operador oyó disparos. La policía de Mesa corrió hacia el lugar. Cuando llegaron no sabían qué es lo que estaba pasando. Había un SUV blanco que estaba casi encima de la acera y una camioneta blanca se encontraba tras él. Vieron a una mujer gravemente herida, cubierta de sangre, que estaba muy cerca de la camioneta. También había un hombre dentro de esta, con el cuerpo cosido a balazos, que seguía vivo. Pero toda la atención de los policías se centraba en un hombre que permanecía detrás del SUV y que inmediatamente tiró un arma al suelo, un fusil semiautomático. No le veo las manos. Tenemos a uno boca abajo y 2 más heridos por disparos. Johnny, ¿hay algún otro sospechoso?
Hay 2 vehículos y un posible tirador. Puede que sea el que estamos apuntando. Los policías no tenían forma de averiguar el próximo paso de esa persona. Quiero que se levante. Levántese despacio. Las manos en la cabeza. No sabían si había víctimas, si había más tiradores, si había más armas o alguien más esperando a tenderles una emboscada. Camine de espaldas hacia mi voz. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Póngase de rodillas. Recuerdo estar sentado en el coche con mi madre, que comía una pera. Le pregunté, mamá, ¿qué es eso? Y dijo, es una pera. ¿Quieres un trozo? Y no sé por qué razón, compartir una pera con mi madre cuando tenía 4 años es algo en lo que pienso mucho. Quizá porque refleja esos pequeños momentos que ya no tendrás. George Mederos, hijo de Nasba. Cuando alguien muere, todos esos pequeños momentos, que normalmente serían minúsculos, de pronto se convierten en oro. Estoy seguro de que si alguien la viera, lo primero en lo que se fijaría es en lo guapa que era y en el amor por sus hijos. Por desgracia, no tengo muchas fotos con mi madre. En 2009, 2 años después de divorciarse del padre de George, Nasba conoce a Chris Wright. Mi madre me dijo que se iba a casar. Había conocido a un hombre, se llamaba Chris. Noté en la voz de mi madre que estaba feliz e ilusionada. Tenía esperanzas de que fuéramos una familia completa otra vez. Desde el momento en que nos conocimos, me encariñé mucho con él. Tenía mucho carisma. Y solo quería ver lo bueno que había en él, al igual que mi madre. Ella era feliz. Y yo era feliz. – 2015. Cuando conocí a Nasba, ella era ama de casa. Tenía 3 hijos. Nasba me contó que Chris le había propuesto matrimonio el día que se conocieron. Era la primera vez que se veían. Fue todo muy romántico. Sus hijos y su marido eran su vida. Pero era muy reservada. Dejaba caer alguna cosa de vez en cuando, pero no le gustaba hablar durante horas sobre su vida. Así que yo iba recogiendo lo que podía. Al hacernos más amigas, empecé a darme cuenta de cosas. Notas cuando una amiga está hablando por el móvil con su marido y sientes esa irritación. Por lo poco que me contaba, Chris era una persona beligerante. Y cuando Nasba empezó a contarme más cosas de él, me decía que Chris tenía problemas, que estaba tomando drogas, que tenía problemas de adicción. Solía decirme que Chris tenía un mal día. Ella lo quería y quería que Chris se recuperara. Y creo que no sabía qué hacer.
La primera vez que vi a Chris fue cuando le pedí a Nasva que me llevara al aeropuerto porque me iba de viaje. Cuando llegó a recogerme, me sorprendí al ver a Chris allí. Y recuerdo de forma específica que cuando fui a meter mi equipaje en el maletero del SUV, pude ver que había tantas cajas de munición y tantas armas que me quedé perpleja. Apenas cabía una simple maleta en la parte de atrás. Yo ya me sentí incómoda ante eso. Recuerdo que Chris preguntó por qué pasábamos tanto tiempo juntas. Recuerdo que quería controlar la conversación y todo resultaba muy incómodo. Incómoda la conversación, incómodo el viaje en coche. Parecía ser una persona muy violenta. No transmitía buen rollo en absoluto. Puede que se diera cuenta de que yo estaba demasiado presente y pensó que tenía que conocerme y tantear el terreno. Ella no dijo ni una palabra durante el trayecto, simplemente estaba allí. Y recuerdo pensar, esto es lo que debe suceder todos los días. Aquello fue un punto de inflexión. Supe todo lo que tenía que saber en 30 minutos. Supe que era un hombre controlador. Supe que probablemente él no traería nada bueno. El 31 de mayo de 2016, la policía de Mesa, Arizona, acude a una llamada de emergencias por un tiroteo. Era caótico. No sabían quién era quién. No habían identificado a nadie y estaban intentando averiguar qué había ocurrido. ¿Lo tienes? No. Ve a por él y espósalo. Las manos a la espalda. ¿Lo tenéis? No se mueva. Arrestaron al sospechoso en el lugar de los hechos. Resulta que su nombre era Christopher Glenn Wright. Los agentes se lo llevaron a comisaría. Se dieron cuenta de que Christopher era capaz de llevar las manos esposadas desde la espalda hacia adelante, pasándolas por las piernas. Esto es muy peligroso porque podría coger fácilmente el arma de un agente o cogerle por el cuello, así que lo consideraban una persona muy peligrosa. Salga despacio del coche y póngase aquí. Al suelo y de rodillas, mirando hacia el coche. Arrodíllese ahí. Gracias. ¿Bien ahí? Coja aire. Extienda los brazos. Abra las manos. Les posaremos las manos a la espalda, ¿vale? Hacia atrás. Cuando esté esposado va a levantarse. Vamos a llevarlo a una sala. Cuando llegue, se pondrá de rodillas, tal como está ahora, ¿vale? ¿Le parece bien? Sí, señor. Bien. Le agradezco que colabore. No se olviden de mis zapatos. Sí, más tarde, ¿vale? Le ayudo. Vamos por aquí. Yo le guío, ¿vale? Luego cogemos el zapato. ¡Pare! En ese momento se puso agresivo. Tuvieron que dispararle con una Taser. ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Basta! ¡Ya paro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Va a obedecernos? Sí, señor. Entiende que lo que acaba de pasar es culpa suya, ¿verdad? Sí, señor, sí. ¿Nos dejamos ya de tonterías? Sí, por favor, llévenme a la sala. Pudieron controlarlo y llevarlo dentro de la comisaría. Su comportamiento era típico de una persona que había tomado algún tipo de estimulantes. Decía cosas sin sentido. El interrogatorio de Chris fue bastante
incoherente, por decir algo. En el lugar de los hechos identifican a la víctima como la mujer que llamó a emergencias, la mujer de Chris Nasba. La segunda víctima, Tomás Olivas, se aferra a la vida en un hospital cercano. Teníamos que averiguar qué conexión había entre las dos víctimas. En aquel momento me preguntaba, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se trata de un triángulo amoroso que ha culminado en este acto tan violento? No sabíamos mucho por aquel entonces. Más tarde ese mismo día, recibí una llamada de la inspectora diciéndome que Wright había confesado los hechos. Chris, soy la inspectora Van Galder. ¿Cómo estás, señora? Estoy bien. Tengo entendido que querías hablar con alguien, ¿es correcto? Sí, señora. Le contaré la verdad de todo. Todo lo que ocurrió y por qué. De principio a fin. Ella tenía que morir porque me estaba engañando. Me engañaba con un hombre. Me había dicho quién era. No me importó. Sé que tenía una relación con un hombre mexicano. Vi a un mexicano y a ella entrando en el coche y me volví loco. Completamente loco. Así que cogí mi rifle Daniel Defense 556 MK-18 y le disparé a ella unas 3 veces y otras 3 veces al otro hombre. Acusó a Tomás de haber ido allí para verse con Nasba, que él y Nasba tenían una aventura y que los mató porque se lo merecían, eso dijo. O sea, que llegaste a la conclusión de que tenías que matar a ese hombre. Sí, era mi intención después de todo lo que me había hecho. Vale. Odio a los malditos inmigrantes y volvería a hacerlo. No mostró ni parecía tener ningún remordimiento. Lo dijo él mismo. No había sentido nada y volvería a hacerlo. Policía de Mesa, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, llamaba porque quería información sobre el tiroteo que ha ocurrido en Mesa. Lo he visto en las noticias. La camioneta se parecía mucho a la de mi padre y no conseguimos localizarlo. Vale, los agentes todavía están trabajando en ello, pero les diré que la llame. Nadie me daba ninguna información. Empecé a buscar en Google todos los hospitales de la zona y los llamé. No tenemos ningún paciente con ese nombre. Me repetían una y otra vez. Llamé a mi madre al trabajo y me dijo que enseguida volvía. Sentía una gran tristeza, porque algo dentro de mí me decía que mi padre había muerto. Esa sensación no se iba. Pasaban las horas y seguíamos sin noticias. Y de repente me asomé a la ventana y vi un coche de policía aparcando en la entrada de mi casa. Nunca olvidaré la cara de mi madre. Cogió aire y no dijo nada. Se quedó allí sentada. Tardamos mucho tiempo en decidir quién iba a abrir la puerta.
Creo que ninguna de las dos queríamos hacerlo, porque en el fondo sabíamos lo que nos iban a decir. La inspectora nos pidió una descripción física de mi padre. Algo distintivo, como algún tatuaje, cicatrices. Cuando le dije que mi padre tenía una bolsa de colostomía en el estómago, recuerdo que bajó la mirada y dijo, sí, es él. Luego nos confirmó que había muerto en el hospital. Con los años, empecé a alejarme de Chris. Creo que fue algo progresivo. Hubo una época en la que había perdido su trabajo porque lo habían pillado fumando marihuana en el trabajo. Y se notaba que, por entonces, Chris estaba enfadado con el mundo. Yo era un niño con sobrepeso y recuerdo que Chris me ponía motes, picándome. Se burlaba de mí y me humillaba. A veces mi madre le llamaba la atención. Chris, ya basta. Chris, para. Pero con el tiempo dejó de enfrentarse a Chris y él se volvió mucho más agresivo. Abofeteaba a mi hermano pequeño, también a mí. Abofeteaba a mi madre. La agarraba por la cara para besarla. Y si ella se negaba, él la besaba igual. Y la abofeteaba hasta que lo besaba. O la manoseaba. La empujaba contra la encimera. Cosas así. En abril o mayo de 2016, justo antes de morir, Nasba me enseñó una foto de su brazo destrozado. Y me dijo, Chris me partió el brazo con una puerta. Le dije que si se iba de casa, podía recogerla. Pero me dijo que no. Que Chris iría a terapia y que esperaba que funcionara esa vez. Yo le dije, esto es muy grave, es crítico. Un día Nasba me confesó que iba a pedirle el divorcio, pero hubo un montón de problemas porque el terapeuta le aconsejó que no le pidiera el divorcio mientras estaba en terapia porque no estaba en condiciones de firmar ningún documento. Yo estaba con el corazón en vilo, aterrorizada. Tenía miedo por ella. Le dije, voy a ir a tu casa. Vamos a hacer las maletas y tú y los niños os venís para mi casa. Le supliqué que viniera conmigo. Me dijo que no podía irse de casa. No podía. Nunca supe nada más de ella. Eso fue todo. Como en todos los casos de violencia de género, es algo que avanza progresivamente. Yo no me di cuenta de que la situación en casa no era normal y que había abusos, hasta que me
Gradué en el instituto. Uno de los últimos días que vi a mi madre con vida, Chris me estaba insultando, humillándome. Así que decidí que ya no podía aguantarlo más. Entonces recuerdo que caminé hacia la puerta para marcharme en el coche. Y es cuando miré por encima del hombro y vi a Chris viniendo hacia mí. Todo pasó muy rápido. Recuerdo que me empujó contra la pared, agarrándome del cuello, y empezó a golpearme. Sentí mi cuerpo contra la pared y mis pies levantarse del suelo. El único pensamiento que tenía era escapar. Le daba patadas para quitármelo de encima. Entonces Chris se cayó y me fui. Mi madre me llamó llorando. ¿Por qué le has hecho eso a Chris? Le dije que estaba harto de que Chris nos tratara así, de que nos controlara. Le grité a mi madre. Chris es horrible, es malvado. Estaba realmente harto de él. Cuando volví a casa, mi madre estaba en el coche con Chris. Chris no me dirigió la palabra. Se negó a decirme nada. Fui hacia donde estaba mi madre y hablé con ella. Me dijo que volvería pronto. Chris miraba todo el rato al frente. No nos dirigió la palabra a ninguno de los dos. Ni nos miró, solo callaba. Y luego se fueron. Y nunca me dijeron a dónde iban. Fue la última vez que la vi. Después de aquello, me fui a mi habitación y vi un poco la tele en mi cama y me quedé dormido. Me desperté al día siguiente, bastante temprano, serían las 7 o las 8. Escuché que llamaban a la puerta. No sabía dónde estaba mi madre ni Chris. Mi hermano mayor, mi hermano pequeño y yo. Bajamos las escaleras y había 2 policías. Y nos hicieron preguntas individualmente, por separado. Me pidieron que describiera la relación entre mi madre y Chris. Me preguntaron si Chris era violento o si le hacía daño a mi madre. Yo defendía a Chris. Solo les dije que era un padre muy estricto y que no le haría daño a nadie. Sabía que mi madre y Chris iban a volver a casa. Y no quería que Chris tomara represalias en mi contra. Después de hablar conmigo, nos miraron y dijeron: Chris le hizo daño a vuestra madre y no ha sobrevivido. Y mis hermanos y yo nos miramos confundidos. La inspectora nos dijo: vuestra madre ha muerto. Recuerdo a mi hermano pequeño sollozando, a mi hermano mayor llorando e intentando consolar a mi hermano pequeño. Y yo recuerdo que no era capaz de aceptar lo que había ocurrido. George descubre lo que le ha dicho su hermano pequeño a la policía sobre la noche anterior a los asesinatos. Mi madre y Chris volvieron a casa esa noche. Yo estaba dormido, pero mi hermano estaba despierto. Dijo que Chris había ido por toda la casa, habitación por habitación, apuntándonos con una linterna.
Pero yo creo que lo que hacía era apuntarnos a todos con el fusil. Mi madre estaba intentando detenerlo, suplicándole. Chris, para. Chris, déjalo ya. Y se fueron de casa de nuevo. Mi madre estaba intentando sacarlo de la casa para que no nos hiciera daño. Hizo muchos sacrificios por nosotros durante su vida y ese día volvió a hacerlo. ¡Ayudadme! Tiene un fusil en el coche y me va a disparar. ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Ayuda! Vamos a enviar una patrulla. Gracias. Por favor. No cuelgue. Es duro oír esto, sabiendo que fue lo último que Nasba dijo y que estaba aterrorizada. Christopher Wright había matado a su mujer, prácticamente en mitad de la calle. Y no solo le había disparado a ella, sino que también le disparó a alguien que él pensaba se estaba viendo con Nasba, su mujer. Examiné los registros telefónicos de ambos, de Nasba y de Tomás, porque queríamos saber si Tomás había llamado alguna vez a Nasba o si ella lo había llamado a él. No encontramos nada. Ninguna llamada entre ellos, nada. Así que a pesar de que Christopher no dejaba de repetir durante su declaración que Tomás y Nasba tenían una aventura, no había nada que indicara que esas dos personas se conocían. Así que lo que intentábamos hacer en este caso era analizar los porqués, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué Christopher había decidido matar a su mujer aquella noche y en esa hora en particular? ¿Y por qué mató también a Tomás? Después de haber podido examinar todas las pruebas, las fotos, los informes y la declaración de Christopher Wright, esto fue lo que pensamos que ocurrió en este caso. Christopher Wright estaba furioso. Había estado tomando muchas drogas. Christopher tenía marihuana y antidepresivos en su organismo. Admitió haber comprado mucha marihuana y haberla consumido prácticamente en 2 o 3 días, lo cual es increíble. Se estaba enfrentando a un divorcio que no quería aceptar. La intención de Christopher, según sus declaraciones, era estrellar el vehículo como fuera y matarla. Empezó a acelerar, iba a más de 150 kilómetros por hora, pero lo que pasó es que giró el volante demasiado pronto y chocó con la acera. Cuando eso ocurrió, Nasba vio su oportunidad. Abrió la puerta para huir y Christopher cogió su fusil, que estaba en el asiento que tenía detrás de él. Tomás iba de camino a su trabajo en una obra.
No podemos saber en qué estaba pensando Tomás, pero quizá al ver el SUV subido a la acera, lo que yo creo que él pudo pensar es que se trataba de un accidente y que alguien estaba herido. Entonces vio a una mujer abriendo la puerta del coche y corrió hacia él. Supongo que él solo estaba centrado en ella. Y ella gritaba: «Mi marido tiene una pistola, me va a disparar». Para entonces ella estaba casi a salvo. Pero Chris salió por el lado del conductor y realizó varios disparos. Inmediatamente apuntó con su arma a Tomás. Y en aquel momento no creo que Tomás tuviera ninguna oportunidad de escapar. Por desgracia para Tomás, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y si hay algo que me parte el corazón, es el hecho de saber que Tomás había parado su coche para ayudarla. Se paró para ayudar a una completa desconocida y lo asesinaron. Es la parte más aterradora de todo. Llevaba sin hablar con Nasba 4 meses. Desde que se había roto el brazo, no pude volver a contactar con ella. No sabía dónde vivía, ni encontré su dirección. No lograba recordar el nombre de su exmarido. Un día me llamó él y me dijo: «Lamento ser yo quien te diga esto, pero Nasba ha muerto». Y dije: «La ha matado él, ¿verdad?». Me culpé durante mucho tiempo, porque yo sabía que ella estaba en peligro. Me sentí impotente y débil y vulnerable por ella. Saber que no pude ayudarla fue terrible. Y saber que yo tenía razón fue aún peor. Christopher Wright es acusado de 2 cargos de asesinato. En este caso, queríamos pedir la pena de muerte porque para mí fue un asesinato premeditado. Christopher había cogido su arma y la había puesto en el asiento trasero para tener fácil acceso a ella. Eso es premeditación para mí. Y lo que más me indigna es que ni siquiera se arrepintió o pidió perdón. En mis 21 años en la Fiscalía he visto realmente a muy pocas personas que no se arrepintieran. Chris se declaró culpable para evitar la pena de muerte. El 31 de mayo de 2016, cerca de las 5:45 de la mañana, tuve un accidente de tráfico, cuando de pronto me di cuenta de que mi mujer estaba llamando a lo que parecía ser emergencias. Mi mujer salió del coche y salió corriendo hacia una camioneta que se detuvo al lado de mi coche. Salí del coche por la puerta del conductor para ir a por Nasba e intenté llevarla de vuelta a mi coche agarrándola del pelo. Ella seguía hablando por teléfono con emergencias, o eso creía. En ese momento volví a mi coche, cogí mi rifle de asalto y le disparé 3 veces a Nasba, otras 3 a un hombre que luego identificaron como Tomás Olivas Ornelas. El 28 de abril de 2017, Christopher Wright fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día que Chris fue condenado, lo pasé muy mal.
Estaba cabreada y dolida, pero no quería llevar esos sentimientos al juicio. Quería que ella estuviera allí. Y quería, en ese momento, que Chris supiera que ella estaba allí y que no la olvidaríamos. No lo conozco de nada, pero es el hombre que ayudó a mi madre. Tomás murió y fue la última cara que pudo ver mi madre. Murió siendo un gran hombre. Actualmente he cumplido 5 años y medio como militar en activo. Estoy casado con la mujer más maravillosa y cariñosa. Ama a sus hijos tanto como mi madre a nosotros. Creo que ella estaría orgullosa de nosotros. Pero no hay suficientes palabras que quepan en una frase para expresar lo mucho que la extraño. O lo que me gustaría decirle si pudiera hablar con ella otra vez. ¿Es ella? Es preciosa. Su bebé. Su sonrisa. Parece muy feliz. Y él le arrebató todo. Desearía que mi padre pudiera volver. Daría lo que fuera por tener esa última llamada y decirle que lo quiero, que lo echo de menos. Es un héroe. No se lo pensó 2 veces para ayudar a alguien, ni tampoco pensó en las consecuencias. Siempre será mi héroe. Ojalá hubiera más gente como él.